Buenas noches, estamos aquí desde San Carlos, transmitiendo en vivo, una partilla pública por la cuenta de IRDIN, de YouTube y de Instagram. El impulso de hoy es el léxico esotérico, un camino para expansión de la conciencia. La obra de Triguerinho es muy amplia y este es uno de los libros más importantes, más esenciales, como veremos hoy. Nosotros estamos iniciando también hoy con este ciclo de palestras públicas todos los sábados. Va a ser un día de conferencias públicas en vivo con contenidos importantes para estos tiempos que estamos viviendo y para expresar esta unión, esta tendencia de expresión de unidad entre la enseñanza, el conocimiento y todo lo que fue fundado desde el 87 por Triguerinho y que la Fraternidad Federación Humanitaria Internacional y sus 25 afiliadas y todo lo que estudiaremos en este ciclo de palestras públicas será en torno de esta búsqueda de convivir estos valores en la práctica, cómo profundizar en nuestra sintonía, en nuestro autoconocimiento, y optamos por dedicar un espacio para el léxico esotérico porque es un libro muy característico, muy peculiar. Todos los libros de Triguerinho fueron canalizaciones, digamos, fueron inspiraciones de los planos superiores y este libro fue diferente, fue una oferta de él para reunir toda una información de la espiritualidad clásica para que todas las líneas de buscadores, devotos, místicos puedan tener un libro neutro con una estructura que vamos a presentar enseguida. Y así servir a todos, un libro con una característica bastante madura desde el punto de vista de la proactividad del autor de ofrecer para la humanidad algo sintético, neutro y que pueda atender a todos. Entonces, con esta intención de despertar el amplión de la conciencia, que es lo que trabajaremos todos los sábados, y uno de los temas es el léxico esotérico. Después vamos a dedicar un periodo a los sueños, a los estudios de la vida simbólica, no desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, sino del punto de vista de quien está buscando algo superior y que por lo tanto cuenta con la vida simbólica como un momento, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, descansando físicamente, que nuestra vida continúa. Y en este momento de pausa, el cerebro físico de algunas actividades más externas, eventualmente la vida superior puede plasmar algún símbolo y por eso vamos a abordarlo. También vamos a trabajar con la psicología esotérica, que es nuestra mente, es el puente con nuestro plano superior. Estamos viviendo un tiempo complejo, con muchas interferencias y muchas veces, sino que una gran mayoría de las veces no discernimos de dónde viene lo que nos llega, lo que nos corresponde, lo que no nos corresponde. Y este trabajo con la psicología también nos puede ayudar. ¿Qué es el léxico esotérico? ¿Cuál es la diferencia de un libro común de contenido? Él presenta en el formato de términos, impulsos en orden alfabética, cada letra tiene un conjunto de términos y allí se compone tantos los términos en sí, las informaciones, los conocimientos, las revelaciones, las ampliaciones del que nosotros ya conocemos, de este ámbito místico, esotérico, religioso, e indicaciones de lecturas de profundización, tanto de la propia obra de Triguerinho, cuanto obras de otros autores consagrados que nosotros llamamos de espiritualidad clásica. Entonces veremos más adelante algunos ejemplos que en el inicio de cada letra, la letra en sí es estudiada desde el punto de vista simbólico. Veremos algunos ejemplos hoy y esto siempre con la intención de que este tipo de literatura, de contenido, sirva en nuestro día a día. Entonces muchas veces podemos tener un sueño donde tenemos una palabra, un sonido. Vamos a estudiar esa palabra y ahí el libro nos remite, en este particular de las letras,
para la obra titulada Los números y la vida, que es una obra de Triguerio. Entonces es un libro de muchas posibilidades de lectura corriente, como dentro del propio término te va remitiendo para otros libros y así el lector o el estudiante va gradualmente tomando contacto con muchas situaciones de su mundo interior. Y una de las tareas más importantes del libro, si es que podemos decir así, que el libro tenga una tarea, un fin, es despertar la conciencia humana para este momento que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos seres humanos que estamos evolucionando a lo largo de muchas vidas, estamos reencarnando en muchos ciclos y hacemos muchas experiencias que quedan en nuestro inconsciente o en nuestro mundo interior, como le podemos llamar a nuestra alma. Entonces, una de las esencias de este libro, de la tarea de este libro, es despertar para este tiempo nuestra atención para lo que he llamado el plan evolutivo, que es la evolución de nuestra conciencia en sí, la evolución de la raza humana, la conexión con la raza, con los demás reinos de la naturaleza, con el universo, o sea, es lo que llamamos el plan evolutivo. También la revelación de muchas situaciones abstractas que pasaron a ser reveladas para la humanidad después de 1988. Este año tiene una característica bien específica dentro de la cronología de lo que nosotros llamamos de espiritualidad clásica, y me refiero a teosofía, a las grandes religiones, a los momentos místicos correctos, antroposofía, todos convergen para que en el 88 hubiera una ampliación de las vías de acceso al conocimiento y algunas situaciones bien específicas, como veremos hoy. Entonces, partiendo de esta premisa, de esta comprensión inicial, de que nosotros somos algo a más de que esta persona física y humana que nos identificamos tanto, en estos mundos más sutiles y abstractos, donde nosotros tenemos otros niveles que no son tan familiares como nuestra personalidad, fue presentado, por ejemplo, el tema de las escuelas internas. Entonces nuestra conciencia en el nivel más profundo, ella transita en algunos ambientes llamados escuelas internas, y el glosario esotérico entonces presenta lo que es esto, cuáles son las escuelas, lo que nuestra conciencia, que no es apenas nuestra personalidad, qué es lo que ella recibe en estas escuelas, para qué aprendemos algo que no es tan aplicable y concreto como los contenidos mentales. Entonces, todo esto son situaciones del glosario que el glosario esotérico nos presenta. Después también vamos a ver hoy cómo es nuestra constitución, que es algo bastante central y esencial para comprender el léxico esotérico y su contenido, que justamente es despertar y asimilar para pasar a aprender y a convivir con nuestros niveles superiores y nuestros niveles internos. Entonces, a partir de ahí, nuestro plano espiritual, por ejemplo, fueron presentados para nosotros lo que son las linajes jerárquicas, como escuelas de formación que nuestro espíritu vive. Así como aquí humanamente nosotros somos formados en algunos contenidos, nuestra propia conciencia en el plano espiritual, según el glosario, el léxico esotérico, ella transita en algunas escuelas, y entre ellas las escuelas de los linajes jerárquicos. Algo muy importante que se presenta hoy más concretamente como el ambientalismo, como un abordaje ecológico o natural en relación a lo que nosotros llamamos los reinos de la naturaleza. Es una búsqueda de una relación superior con esto. O sea, el léxico presenta el tema de los reinos como expresiones de la vida única, vida universal, que polariza en el planeta lo que llamamos de especies en todos los reinos, y allí deberíamos, como seres humanos, despertar primero para una relación superior con eso, que es una relación que va más allá de disfrutar apenas todo lo que la naturaleza nos ofrece.
una abertura también y sintonía con los niveles inmateriales. Entonces, distintos términos del glosario presenta la inmaterialidad del planeta y del universo en el cual el planeta está inserido. Y una verdadera aventura interior, en el buen sentido, nosotros vemos y venimos tomando contacto con nomenclaturas, con impulso, que más que una información mental, intelectual, van trayendo nuestra conciencia para lo que dentro de nosotros corresponde a estos niveles inmateriales. Entonces, mucho más de un libro teórico informativo, es una invitación para una interiorización, una abertura para lo que es abstracto, lo que no es tan concreto y descriptivo como en general nosotros conocemos aquí. También después del 88, que es un año marcado por esos impulsos de síntesis y el inicio de un despertar de nuestra conciencia en niveles superiores, que hasta este momento no eran tan despiertos en la humanidad como un todo, nosotros fuimos convidados también que somos parte de una familia universal y que también somos parte de la jerarquía que existe en varios niveles y que este contacto con la jerarquía es esencial una vez que esas jerarquías son seres más maduros, más evolucionados. Muchos de ellos ya estuvieron encarnados con nosotros, como Padre Pío, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Jesús, Paul Branton, recientemente en un momento más contemporáneo, y muchos de otros que pasaron por Oriente, por el budismo, con procesos como el yoga, y que ya nos acompañaron aquí muchas jerarquías encarnadas, y el léxico nos ayuda a identificar esos seres, esos grandes seres que llegaron con nosotros para colaborar con nuestra evolución. Entonces, esta etapa inicial del 88 es bastante enfatizada en el léxico esotérico e incluye lo siguiente: nosotros como humanidad recibíamos un impulso más específico, más fuerte, más determinante en la mudanza de ciclo a cada 75 años, hasta este momento, hasta el 88. A partir de ahí, el proceso de la humanidad como un todo, las naciones, lo que nosotros llamamos la naturaleza, que son los reinos, entró en una etapa diferente de purificación, de definición, digamos así, y a partir de ahí entramos en una influencia, en un buen sentido, de lo que es llamado la ley de la purificación. Entonces, todo aquello que no corresponde al desarrollo de la humanidad en el planeta comienza a ser purificado, preparando a la humanidad para estar en contacto con niveles superiores, vivir una cierta purificación y conocerse a sí misma sin tantas interferencias de algunas fuerzas menos positivas que circulan en el planeta, y etc. También el léxico nos ayuda, como veremos algunos ejemplos, a ampliar algunos conceptos y algunas bases que eran muy conocidas especialmente en el Oriente, como por ejemplo el sistema de chakras, la ley del karma, el dharma y el yoga. Son términos, conceptos y actividades y situaciones, estructuras que eran conocidas relativamente, especialmente en el Oriente, y que después del 88 el léxico es una gran ayuda, hace una síntesis sobre esos contenidos y los representa sobre la luz para prepararnos para conocer cuál es la continuidad de todo esto, viendo estos aspectos como un proceso evolutivo también. Entonces, lo que nosotros llamamos el sistema de chakras, eso vive una síntesis o comenzó a vivir una síntesis en nuestro sistema energético y fue despertado en aquel momento los centros del consciente derecho. Entonces teníamos básicamente los 7 chakras más revelados, y son muchos más, no solo 7, más 7 son los más conocidos. Y en el 88 el léxico nos ayuda a comprender eso, fue activado
informado a la humanidad la existencia de los centros del consciente derecho, que están localizados en el lado derecho del cuerpo, simbolizando no un proceso metabólico, no metabolismo energético como era el proceso de los chakras, más un proceso en los planos internos de nuestra conciencia que comulgan directamente con estados superiores sin pasar por el procesamiento, el metabolismo humano tridimensional y de fricción, como acostumbramos a decir también. Nosotros vamos a ver algunos términos a título de ilustración y de nuevo que es una obra importante independiente de nuestra lastro místico, religioso, espiritual, porque es una obra neutra que reúne innumerables, más de 900 términos y que nos va conduciendo al lector y a todos nosotros en un proceso de esclarecimientos, de ampliación de conceptos, vinculando con libros, menciona, sugiere y recomienda lecturas. Todas las lecturas recomendadas que son de Triguerio están encontradas gratuitamente en el site de la editora Erdin. El léxico también está disponible en PDF. Aquí en la transmisión tenemos el link para quien quiera bajar y acceder al contenido. Entonces es una obra muy accesible, importante y ya la hemos traducido al español. Estamos en un momento de revisión del léxico porque al comienzo del 90 muchas ampliaciones, correcciones y ajustes fueron realizados en este contenido. Y nosotros estamos esperando a fin de año terminar esta revisión para volver a publicar con una versión ya editada. E independiente de estos términos que ya existen, tenemos más de 1500 nuevos términos que compondrían otra publicación, no una revisión de este glosario, que es toda una revelación que vino después de la publicación inicial del glosario y que servirá mucho para la humanidad para tomar más conciencia del momento que vivimos, lo que acontece en los llamados mundos internos del planeta y en otras expresiones de la vida que nosotros expresamos, que nosotros conocemos, son todos aspectos que gravitan en torno de la concepción del léxico esotérico. Entonces, por ejemplo, el término arquetipo, él nos coloca delante de algo muy importante, que son las matrices, los arquetipos, aquellas ideas originales de donde parte todo el impulso de la manifestación de una forma, o de un mundo, o de una raza, o de una expresión de un reino de la naturaleza. Entonces, el léxico nos presenta qué son los arquetipos y nos convida, y es importante, para ir a buscar la fuente, el origen de algo, porque nosotros somos devotos de, o somos admiradores, o tenemos una ideología delante de algo, mucho más allá de eso, tenemos el tema de los arquetipos. Entonces, esas energías y ese estado de energía de matriz que impregna todos los planos de la manifestación abajo del nivel del arquetipo, precisa manifestar una buena armonía porque selecciona esos estados de conciencia, energías que componen la mejor expresión de esa matriz en los planos materiales, y la naturaleza, como nosotros llamamos aquí, es un ejemplo típico de esa expresión más pura, como ríos, mares, piedras, árboles, animales, son todas expresiones de matrices. Y también el léxico nos coloca delante del término devoción y aspiración, que es nuestra actitud delante de los arquetipos. Para que nosotros podamos contactar eso, que no es algo concreto y material, nosotros tenemos que tener esa aspiración, esa devoción, esa intención de colocar nuestra conciencia delante de la búsqueda de ese ideal, de esa matriz, y tener eventualmente una experiencia directa en primera persona de una vida pautada para manifestar lo que el arquetipo trae para nosotros, que pueden ser valores también. Los seres superiores evolucionados también son una matriz, son un arquetipo. La conciencia
que es mundialmente conocida como Cristo Jesús, es un gran arquetipo que trae con él un padrón de la energía crística, del amor, sabiduría, y todos estos aspectos de la vida de Jesús también están en el léxico. El aspecto de Buda, que también está ligado con el amor, sabiduría, es una obra bien amplia y muy importante para nosotros que estamos buscando algo más allá de esta experiencia humana de todos, que a una cierta altura percibimos que no es suficiente, que no nos nutre, algo dentro de nosotros que nos completa nuestro interior de algo que estamos eventualmente buscando. Entonces, como decíamos, los impulsos que la humanidad recibía hasta el 88 eran cada 75 años y pasaron a ser trimestrales. Y ahí tuvimos una intensificación, una catalización importante en la regularidad del impulso que recibíamos. Antes teníamos tiempo de asimilarlos, procesarlos, experimentar, y a una cierta altura, cuando el planeta y la humanidad ingresan en este ciclo de la ley de la purificación, en el preparo para este momento que estamos atravesando hoy, que independiente de cómo cada uno interpreta, basta mirar en torno y vemos que algo extraordinario está aconteciendo. La cantidad de conflictos que hay en el mundo son más de 130. Las complejidades de las naciones, las desigualdades en términos de acceso a los recursos naturales, a los ítems básicos. Realmente el planeta y la humanidad estamos atravesando un momento especial. Entonces, este impulso que los niveles superiores que acompañan la evolución del planeta y la humanidad nos llegan hoy, llegan por trimestres. Y este trimestre, según el léxico esotérico, él se presenta de la siguiente forma. El 8 de agosto, que para esta expresión que nosotros llamamos de jerarquía, es el inicio del año evolutivo, digamos así. Es como la jerarquía plasma en el planeta y en la humanidad un nuevo ciclo. ¿Un nuevo ciclo en relación a qué? A la evolución del planeta y a la evolución de la humanidad. Entonces, 8 del 8 tiene ese primer movimiento del impulso de la jerarquía que es titulado, llamado desabrochar las semillas. Después del 8 del 11 tenemos el desabrochar de las flores, y todo eso fue plasmado evolutivamente dentro de nosotros. Se desenvuelve la semilla hasta que da la flor, que es el momento de fecundación, que es en nuestro interior, algo en nuestro interior queda generando una multiplicación de dones, virtudes, acciones evolutivas, y también recibiendo muchos impulsos para fecundar algo en nosotros para ser desarrollado. Después, el 8 de febrero, realmente hoy es también el inicio del ciclo de la fructificación. Todo lo que fue desarrollado, fue nutrido, fue cuidado, protegido, que generó las flores y fue fecundado, ahora va a generar los frutos. Es el momento de la cosecha. Es un ciclo muy distinto a las etapas anteriores. Y por fin, el 8 del 5, tenemos la nueva siembra, donde todo converge para ofrecernos, a depender de nuestro karma, que veremos enseguida, aquellas semillas o posibilidades para que podamos evolucionar y desenvolver nuevas situaciones para la evolución de nuestro propio ser, para la humanidad, para el planeta como un todo. Entonces es un momento y una revelación interesante, porque si podemos estudiar en el léxico, él recomienda como lectura, vamos a ver que va coincidiendo con nuestra vida. Entonces, mucho más allá de una información, es prácticamente una guía, un parámetro para ayudarnos a que nuestra vida diaria, a depender de la actividad que estamos desarrollando, pueda ver, reflejar expresiones de estos trimestres en nuestras vidas, especialmente aquellos de nosotros que están buscando la verdad, buscando niveles superiores o participan de alguna actividad constructiva y evolutiva. Queda más próximo de nuestra vida el ejemplo práctico de estos trimestres.
Otro término bastante importante que era conocido más en el Oriente es lo que nosotros llamamos el archivo akáshico. Entonces, toda la experiencia de un ser, de una conciencia, de un planeta, de una estrella, de un representante de un reino, eso no es una expresión que tenga inicio, medio y fin. La esencia de esa experiencia y muchos detalles de esa experiencia quedan registrados en lo que es registrado en esos registros. Y eso existe en varios planos, en planos superiores, y a depender del despertar y de nuestro grado de conciencia, nosotros podemos tomar contacto con un reflejo de este archivo y ahí poder tener una experiencia a través de un sueño o de la vida simbólica, o tenemos un destello, una situación de algún registro, siempre en función de lo que permea esta obra, especialmente el glosario, que es la ética de que tomamos en contacto con algo o en el registro como un impulso de evolución, no como una curiosidad. Por eso, este trabajo que vamos a desarrollar en torno del léxico tiene esta ética como un punto central. Nosotros buscamos por aspirar a todo esto, amar todo esto, y no por la curiosidad, y menos valernos de ninguna herramienta artificial para tomar contacto a través de ejercicios, sustancias, con otros estados de conciencia, porque sin el debido acompañamiento nos puede colocar delante de matrices o de impulsos o de energías, de estados de conciencia que no podremos comprender y podremos confundir nuestra conciencia y no ayudarla. Entonces, el archivo akáshico es importante en este gran registro universal, que es un nivel de conciencia que también está en el léxico esotérico, que se presenta en el verbete, en el término señores del karma, que son una expresión de la jerarquía del planeta y del universo, que leen, frecuentan los registros de un ser y van proporcionando a lo largo de muchas vidas las mejores oportunidades de evolución basadas en las experiencias anteriores que está registrado en este archivo. Entonces son términos muy importantes. Vean cómo un término lleva a otro, convida a una reflexión, lleva a otro término, remite para un libro. Entonces es una obra realmente muy rica en términos de contenido y de dinámica. Uno de los términos que está en la letra L, que es uno de los más importantes, son las leyes. Porque aquí humanamente nosotros, hombres, creamos muchas leyes que prácticamente son para limitar nuestra posibilidad para ser armoniosos. Entonces se creó una ley cuando salimos de esa armonía y ahí nos ayuda a contenernos en términos de conducta para mantenernos mínimamente en un cierto camino de equilibrio y armonía. Y en esta letra L, donde son presentadas más de 50 leyes de evolución, es muy interesante y muy rico que tomemos contacto con esto, porque no son leyes que condicionan o limitan nuestra experiencia humana. Por el contrario, estimulan para que a partir de nuestro mejor punto y aspecto humano, anímico e interior, podamos vivir, interactuar con niveles de conciencia que tienen el siguiente entendimiento en cuanto a ley. Una ley es dinámica de la revelación de una energía cuando interacciona con niveles de conciencia. Entonces, la ley del servicio es una ley de la cuarta dimensión de nuestro mundo interior, porque es una ley del alma. En esta revelación de estados de conciencia del servicio, cuando interactúa con la cuarta dimensión, toma un formato de esta ley. ¿Y por qué tenemos que llamar de ley? Para ser una especie de referencia, para nuestra conciencia poder interactuar con la ley del servicio. No hay ninguna placa, no hay ningún documento de la ley del servicio. Es un impulso para que nuestra conciencia pueda comprender que en la cuarta dimensión
Todo allí es vivido y es experimentado en función del bien común, en función de la evolución, de la interacción de las conciencias que transitan y viven en este plano también. Y también estas leyes, ellas sugieren una transformación profunda de la naturaleza humana, porque cada una de estas leyes evolutivas, que son más de 50, proporcionan o estimulan o guían a nuestra conciencia, no apenas para despertar, más para hacer una mudanza del patrón de conducta. O sea, padrón de conducta es otro término. Vean cómo ingresamos en un término y nos va direccionando para otros. Y así podemos tener un gran estímulo de ampliar nuestra conciencia y vernos estimulados a asumir otro padrón de conducta, conocer otras leyes y tener otro tipo de interacción con la vida y con todo lo que existe. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley de la adaptabilidad, que no es apenas adaptabilidad a la evolución natural, es la adaptabilidad de nuestra conciencia cuando delante del impulso superior desconocido, por ejemplo, cuando estamos, y creo que todos ya hemos experimentado eso, estamos en un ambiente de la naturaleza, en el alto de una montaña o delante de un océano, de un lugar más aislado, una floresta, algo nos convida a una estabilidad, nos invita a un aquietamiento, a una presencia y sentimos un estado superior. Y la ley de la adaptabilidad nos ayuda a adaptar la frecuencia de nuestros cuerpos materiales, nuestros cuerpos físico, emocional y mental, a esa vibración profunda que la naturaleza transporta naturalmente. Entonces, es un típico ejemplo, que es una ley que nos ayuda, adapta nuestros cuerpos a nuestros estímulos superiores. Entonces tenemos muchas leyes, ley de la compasión, ley de la comprensión de los destinos. Entonces vean cómo sería importante eventualmente leer esta ley, ley de la comprensión de los destinos, para abrir un poco nuestra conciencia de dónde venimos, lo que estamos haciendo aquí, para dónde vamos, cuál es nuestro destino en cuanto a conciencia como evolución. Entonces es un libro bastante desafiador, por otro lado, porque él toca en puntos bastante sensibles de la evolución humana, como por ejemplo la muerte astral, física, y nos prepara a nuestra conciencia para muchas situaciones. Ley de la cooperación de los universos. Es un enigma para nuestra conciencia humana. ¿Estamos solos en este universo? ¿Existen otros niveles donde habitan eventualmente otros seres, otras expresiones de conciencia? ¿Existen otras civilizaciones? ¿Estamos solos aquí? Entonces, son estos aspectos, el léxico ofrece decenas de términos que nos ayudan a ingresar en esta expansión. Y esta ley, la ley de la cooperación de los universos, va a suscitar en nosotros un principio de inofensividad. Si existen donde están, es porque están para cooperar con nosotros y para que nosotros cooperemos con ellos. Una presencia evolutiva y complementar en esta ética de la evolución. La ley de la economía, que es espiritual, internamente tiene una comprensión, una dinámica muy distinta de esta economía a la economía de aquí, material, egoísta en general, envuelta en juegos de fuerzas, intereses particulares. La economía desde el punto de vista universal tiene otra concepción, otra connotación. Entonces, el tema de las leyes es un tema muy, muy importante. La ley de la simetría, que tiene mucha conexión con las matrices, con los arquetipos. Lo que existe como matriz en el plano superior tiende a expresarse aquí, en el plano externo, en el plano humano, y estamos en contacto con todo eso. Estamos con la ley de la simetría a comprender y entrar en este mecanismo de lo que existe encima, también así será abajo. Entonces son leyes muy importantes.
una ley conocida mucho más en Oriente que en Occidente, que es la ley del karma, que es la ley de causa y efecto, que es un poco estudiada y comprendida, interpretada en Occidente de una forma más superficial, como si fuera una punición. A eso es un karma. El karma es una ley de equilibrio, es un movimiento inteligente del universo que proporciona que nosotros tengamos alguna experiencia para equilibrar algo que vivimos o experimentado en otros momentos. Y viene una situación que nosotros llamamos de karma, que pueden ser personas, en fin, relaciones, donde nosotros nacemos, por lo general, es por karma y así por delante. Es un gran aprendizaje que es la ley del karma. Y en este momento que la humanidad está transitando después del 88, esa ley del karma, ella está migrando para lo que nosotros llamamos ley de los ciclos. ¿Por qué? Porque con nuestro libre albedrío, nuestra necesidad de experimentar, arbitrariamente activamos experiencias que generan karma. Hay una situación que precisa ser equilibrada con una acción futura y en el momento de transición que estamos viviendo en el planeta, se aproximan del planeta muchas leyes. Y una de esas leyes es la ley de los ciclos, que es un proceso en el cual la humanidad aprende a identificar qué ciclo del universo y del planeta estamos atravesando en determinado momento y no querer más ese impulso arbitrario o de experimentar forma de toda esa conciencia del planeta Tierra que la humanidad hace parte de esa vida más amplia. Entonces, la ley de los ciclos es una ley muy importante. La ley de la evolución superior, leyes auxiliares. Y el léxico revela algo que es el aspecto revelador de esta obra, que es la energía onosone. Entonces, esta vida única, Dios, este misterio, que también llamado en el léxico, es llamado de onosone. ¿Y qué será este onosone? Como en el pasado él era conocido en la India como prana, que nosotros ya conocemos, el prana es una de las expresiones de onosone. Y otras expresiones también puede ser la energía abril, que es una energía curadora dentro de esta energía universal única que llamamos de onosone. Tiene la expresión de la energía abril, que es una energía curadora, y una expresión más próxima a nosotros de la energía abril es ese tono azulado, plateado. Cuando estamos en un lugar puro y vemos esa vibración azul plateada, es una expresión más etérica, física, de esa energía de cura que es energía abril. Vean la riqueza. En un único libre tenemos muchos impulsos para conocernos mejor, para conocer el planeta, tomar contacto con impulsos para ampliar nuestra conciencia. La idea es que una vez por mes, por lo menos, nosotros podamos desglosar un poco más en algunos términos para ir creando algunas interacciones y algunas conexiones dentro de nosotros y que podamos tener más elementos, tanto de autoconocimiento como de identificar también lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué en un mundo tan caótico como hoy, tan confuso, tan complejo? ¿Por qué es esencial buscar esa vida interior, conocernos un poco mejor? Entonces, por ejemplo, aquí, para hablar de las letras, para concluir, tenemos en el inicio de cada letra, los términos son comenzados por letras, tiene la letra en sí y ahí hay un estudio, el estudio simbólico de la letra. La letra C, por ejemplo, ella sugiere algunas cosas desde el punto de vista simbólico y todo lo que es dicho en el léxico no es un proceso conceptual y como punto final, es un impulso para una búsqueda interior.
Entonces no es que el símbolo de la letra C es apenas lo que está en el léxico. Queda claro, ¿no? Es una invitación para nosotros sumergirnos un poco más en estos símbolos visuales que tenemos constantemente delante de nosotros. Las letras, los números, las formas. Cuando las personas sueñan con números repetidos, por ejemplo, o con las letras, aparece para alguien muchas veces una misma letra a lo largo del día o a lo largo de un ciclo. Y esto es la vida simbólica, es la vida única intentando despertar en nuestra conciencia para alguna cosa que tenemos que conocer o aprender. Entonces la letra C, que esa forma de un ciclo inconcluso, dando un margen dependiendo de la vocal que lo acompaña, tiene una connotación diferente. Esa consonante, la letra C, con un conjunto de vocales, de sílabas componiendo la palabra, puede traer un tipo de impulso. Entonces, tiene mucho que ver con los mantras y con las oraciones. O el mantra Om, por ejemplo, que es muy conocido, comienza con la letra O y la letra M. Y esta combinación nos invita a una cierta situación, el estudio simbólico de la letra O y de la letra M, que nos ayudan a entrar aún más en este espíritu que el Om representa. Entonces, él puede representar este C, que es un ciclo incompleto, tanto por lo que tenemos que evolucionar para cerrar este círculo, que ya no es más una C, sino una O. Y esta realización plena, que es el O, que es el momento de cierre de un ciclo, representado por la letra O. Entonces, después tenemos otro ejemplo, que es la letra I, que es una letra mayúscula, que es la determinación, la verticalidad, la simplicidad, concentrarse en lo esencial. La vida simbólica nos puede estar queriendo traer para nosotros esta invitación y este impulso de concentrarnos en lo esencial, y puede ser repetidas veces. Una palabra, puede ser una placa de un auto, donde tenga siempre la letra I, y estar atentos en este contexto y en estas palestras que son una búsqueda por la vida interior, y estar atentos a todo esto que se manifiesta para dar atención a esa letra, al número, a lo que quiere decir. Y en esta relación con la vida simbólica, nuestra conciencia va despertando para aquello que no es tan concreto, tan externo, tan físico, que la vida simbólica nos puede ayudar a ingresar. Muy bien, siempre las conferencias duran 40 a 50 minutos. Abrimos para las preguntas, especialmente para los que están asistiendo por la transmisión, en el chat de Instagram o de YouTube. Entonces, si tenemos alguna pregunta, podemos responder. Pregunta de Elizabeth. Jesucristo es el arquetipo que tenemos que buscar. No quedó claro, Fray Luciano. ¿No es mudanza de conducta que nos aproxima con las leyes mayores? Segunda pregunta. Tercera, las leyes que nos proporciona la evolución. Las leyes que nos proporciona la evolución. Solo tomamos conciencia de la misma. Aprendí que las leyes mayores con trigueriño, que son con nuestras mudanzas internas. ¿Podría esclarecer? Bueno, son varias preguntas. Vamos a hacer una síntesis. Entonces, este ser que nosotros llamamos Jesús representa, sí, un gran arquetipo, una grande matriz universal, y tenerlo como referencia hasta lo que nosotros conocemos como hoy, muda todos nuestros planos de conciencia en la dirección de uno de los arquetipos que nosotros como seres humanos tenemos que vivir, que algunos nosotros llamamos como amor sabiduría, que son los rayos materiales, que son los rayos también como tópicos de las palestras públicas de los sábados, y el segundo rayo es el rayo cósmico de amor sabiduría, que sí es una referencia para nosotros.
Segunda pregunta, ¿no es la mudanza de conducta lo que nos aproxima con las leyes mayores? Claro, nosotros podemos mudar nuestra conducta cuando tenemos una referencia de algo. Si nosotros repetimos nuestro padrón, nunca tenemos una referencia de una matriz de otra ley superior que va atrayendo, que va sensibilizando nuestra conciencia para salir de este mecanismo humano que nosotros vivimos, de vivir para nosotros mismos, o lo que nosotros llamamos de egoísmo. Entonces, todas estas leyes superiores son para despertar nuestro mundo interior, para que en el plan de nuestra alma, de nuestro yo superior, sepamos en primera persona, internamente, que somos parte de algo más amplio. Ir disolviendo indirectamente ese egoísmo en el impulso de estas leyes, y eso nos proporcionará una mudanza. Precisamos las leyes superiores para poder tener el impulso y una referencia, y no solo nuestro parámetro humano y tridimensional. Las leyes que nos proporcionan la evolución se dan apenas al tomar conciencia de las mismas. Respuesta de Fray Luciano. Nuestro mundo interior, o sea, nuestros niveles superiores, ellos interactúan con niveles de vida, con dimensiones, con expresiones que nosotros no tenemos conciencia aquí. Y no tenemos conciencia humanamente porque no buscamos eso. Nos identificamos con nuestra persona humana apenas, y entonces todo lo que es profundo en nosotros. Una analogía, por ejemplo, si fuéramos a ver nuestro ser como un edificio, por ejemplo, tenemos nuestra personalidad en los andares inferiores, solo que está aconteciendo en la parte superior del edificio. Si no tenemos interés, no vamos a tener conexión con ella. Vamos a tener dos niveles. Es una analogía simple, pero es bien gráfico, ¿no? Por lo tanto, si nuestra conciencia ya existe en estos momentos, ella ya existe, ya es parte de nuestra construcción. Ella ya interactúa con esas partes, mas si nosotros no buscamos nuestro nivel superior, no tendremos conciencia ni de las leyes, muchas menos vamos a recibir la vibración de ese estado superior, independiente de si la conocemos o no mentalmente. Próxima pregunta. Elionay pregunta, ¿qué sería hacer la síntesis de estudio para estos tiempos caóticos? Respuesta. Primero, cada uno hace una retrospectiva de en qué momento tiene memoria en esta vida, en esta encarnación, de cuál fue la línea mística o espiritual o budista o de conocimiento que despertó o tuvo interés, porque esa es la línea de menor resistencia y el punto que eventualmente dejamos en la última encarnación. Entonces siempre comenzamos en una vida, en una búsqueda, en aquel punto que interrumpimos en la vida anterior. Entonces, hacer una síntesis no es solo retomar a partir de ese punto, más en una obra como el léxico esotérico, vamos a ir recordando, leemos algo, por ejemplo, relacionado al budismo, y en esa encarnación no tuvimos ninguna ligación directa, pero identificamos ahí que es familiar a nosotros. ¿Por qué? Porque alguna experiencia anterior tuvimos contacto con eso, absorbimos el código de eso, y en eso el léxico nos ayuda a hacer esa síntesis. Entonces, existe el mundo externo de la literatura, de prácticas, de ejercicios espirituales, y existe un movimiento que es lo más fuerte, que es nuestra intención de hacer esa síntesis. Ahora vean bien, aprovechando la pregunta, cada uno de nosotros, humanos, estamos en un punto de esta trayectoria evolutiva, y ni todos nosotros estamos en el momento de ya madurar la síntesis de muchas vidas o de esta vida. Entonces, cuando hablamos de síntesis para cada uno de nosotros, será una situación diferente. Mas, ¿cómo saber entonces? Haciendo la experiencia, haciendo esta búsqueda, identificando dentro de nosotros si es momento de vivir esta síntesis y cuál es el símbolo de esto. ¿Y cuál es el símbolo? Cuando algo ya no nos alimenta más, cuando algo que días, semanas o años atrás nos nutría,
era algo bastante próximo a nosotros y eso comienza a perder el sentido, tenemos que extraer de ahí lo esencial y aspirar a nuestro próximo paso. Y ahí vendrá otro impulso para complementar esa situación actual, para hacer otra síntesis y así por delante. Tenemos una pregunta en Instagram de Adilson sobre esta nueva obra de 1500 verbetes. ¿Son además de los que ya están en el léxico? ¿Para cuándo tendríamos acceso a esa importante obra que nos trae nuevos impulsos para el momento actual? Entonces, nosotros ya seleccionamos prácticamente 1500 términos. Sería otra obra, más es un trabajo muy grande. Y nosotros podemos dedicarnos realmente cuando terminemos la revisión del léxico actual y con un cierto contingente humano realmente necesitar esta nueva información. Porque de nuevo, este tipo de contenido no es apenas un contenido de formación mental, de agregar conocimientos, informaciones, es un contenido que nos trae mucha responsabilidad, que nos coloca delante de informaciones, de realidades que nosotros no conocíamos antes, y más esa futura obra que si se va a concretizar, esperemos que sí, ella nos va a colocar delante de un compromiso de vivir todo eso, y no apenas de conocer o tener la información sobre ciertas situaciones. No tenemos un plazo. Frei Derli pregunta, ¿son estos 4 ciclos diferentes en el hemisferio norte, la semeadura, fructificación? Nosotros estamos en el invierno y la primavera comienza en el próximo 8 de mayo. Otra pregunta, un momento, una por vez, dice Frei Luciane. Respuesta, los ciclos no tienen nada que ver con las estaciones, tanto así que aquí tampoco coincide con el comienzo de ninguna estación. Está en el medio de lo que conocemos como las estaciones. Independiente de los hemisferios, los ciclos son iguales. Las respuestas para la segunda pregunta, ¿estaríamos en ciclos opuestos? Y el Frei responde, los ciclos 8 de febrero, 8 de mayo, 8 de agosto, 8 de agosto, 8 de noviembre, 8 de noviembre, 8 de febrero, son todos iguales en todo el planeta. Próxima pregunta de Rosiane. ¿Podemos entender que estamos recomenzando, ya que para el entendimiento de José Triguerio en todos sus libros abordó palabras que tenemos que recordar al léxico? Recomenzando, dice Frei Luciano, del punto de vista del dinamismo de nuestra evolución, a rigor deberíamos recomenzar a cada momento. O sea, vivir a cada momento una oportunidad de renovación, de transformación, de adaptación, para siempre estar evolucionando. Entonces, sí, como un todo, el planeta está en un momento de purificación delante de nuestros ojos, del mundo entero, en todas las naciones, hemisferios, todos los ambientes, vemos esta expresión de purificación, de síntesis y transformación. Entonces la humanidad realmente va a precisar vivir una gran mudanza, un ciclo mayor, mucha información también está en el léxico, no es solo el contenido de hoy. Para no abordarlo superficialmente, prefiero no abordarlo, mas sí será un recomienzo y seremos preparados para este recomienzo, solo que ese comienzo comenzará después que se haga una síntesis de este proceso actual. Comenzando una crisis migratoria, una guerra por día, estamos muy distantes de poder aprender como humanidad esta lección. Las intolerancias, los conflictos, más sí estamos en la dirección de un gran recomienzo. Bueno, próxima pregunta. Otra pregunta de Eleonai. Para complementando la anterior, la vida del ser humano está cada vez más densa y caótica. Por eso pregunto, ¿qué hacer? ¿Cuál es la síntesis para estar en comunión con Dios? Respuesta del Frei. Es una pregunta importante en la medida que nosotros podamos asimilar que una cosa es nuestra vida humana en nuestros cuerpos materiales que nosotros conocemos y otra cosa es la esencia de esta obra como un todo, de Triguerio, de la obra que nosotros participamos y expresamos de muchas maneras,
que es el despertar para nuestros niveles internos de conciencia. Entonces, en la medida que nosotros despertamos para esto, comenzamos a hacer nuestro viaje para nuestro propio interior, descubrir e identificar en nuestra conciencia interna y naturalmente por la propia densidad de este caos, de esta hostilidad que nos circunda a todos, vamos a ir encontrando un ambiente dentro de nosotros que va a comenzar a conocer y generar intimidad. Mas eso ya está dentro de nosotros. La buena noticia, porque cuanto más caótico está afuera, menos interés tendríamos si fuéramos inteligentes, ¿no? Solo que paradójicamente algo en nosotros, cada uno puede identificar dentro de sí esta situación, paradójicamente algo en nosotros también es afín con el conflicto, con la hostilidad, con la separatividad. Entonces es como si no conseguimos desvincularnos de todo. Y es importante comprender desde este punto de vista un término llamado átomo permanente, donde se dice que queda registrado en este átomo permanente entre una y otra encarnación muchas situaciones no resueltas de conflictos, de hostilidad, que eventualmente se activan en la encarnación siguiente y ahí aparece un aspecto de nosotros que ni conocíamos. Cuando tenemos una reacción salta, como se dice, y ni sabemos de dónde viene eso, por qué tuvimos esa reacción, por qué estamos pensando en eso. Otro término se llama consciente colectivo. Nuestra conciencia está dentro de una conciencia colectiva ¿y cómo no involucrarnos con eso? ¿Cómo hacemos? ¿Qué estoy buscando al final? Vamos a hacernos esa pregunta. Y de todo, yo me identifico porque sé que existe algo superior dentro de mí. ¿Hay algún nivel de conciencia superior a la identificación humana? Y si la respuesta es sí, silenciar, es vaciarse gradualmente de tantas ambiciones humanas, aspiraciones que justamente acaban generando tantos conflictos porque están fuera de un plan evolutivo o de un plan de energía única para nuestra evolución. Y en la medida que vamos aquietando con ese ejercicio físico de aquietamiento que ayuda, pero lo más importante es el vacío interior, el silencio interior, para abrir espacio para que los niveles superiores puedan ir permeando nuestra conciencia humana y atrayendo a nuestra conciencia para otro lugar, para lugares donde el caos y el conflicto tengan otra proporción y otra forma de mirarlos. Entonces seguiremos en la semana que viene. El día 15 será transmitido al vivo desde Figueira. Y ahí quien tuviera preguntas. Y en el chat de la transmisión fue colocado el mail para las preguntas y pueden seguir preguntando y a partir de los intereses del público, de sueños, de enviados o cuestiones sobre los términos, podemos ir montando estos contenidos para ver las necesidades de ustedes. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias.